a una nueva charla del Grupo de Interés en Medicina Interna y UNAL. Continuando con el ciclo de nefrología, el día de hoy pues estaremos tomando el tema de enfermedad renal crónica, que está a cargo de Camila Alejandra Pinzón Ortega de noveno semestre, Camilo Andrés Vitrago Amor de octavo semestre y Daniela Martínez Barreto de sexto semestre de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos a todos y espero que la disfruten. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches ya para todos. Primero, pues queremos agradecerles la asistencia a esta charla. También disculparnos por los inconvenientes que se tuvieron para la realización de la misma, pero bueno, ya aquí estamos. Vamos a hablarles un rato sobre enfermedad renal crónica. Es importante que conozcamos sobre esta patología, ya que es un problema de salud pública bastante importante y pues de tener en cuenta que pues digamos que esta se va a considerar como el destino final común de muchas patologías que van a afectar al riñón de forma crónica e irreversible. Entonces es importante que nosotros conozcamos bastantes cositas o lo más que podamos sobre esta patología. Entonces ya como lo mencionó, pues vamos a hablarles pues nosotros tres que ya nos presentó Juli. El contenido de la charla pues va a estar dirigido pues inicialmente con la definición, epidemiología, la fisiopatología, clasificación, un poco de clínica y algunos hallazgos del examen físico y pues por último el manejo de algunas complicaciones y un abordaje general para esta patología. Entonces los dejo con mi compañera Daniela. Buenas noches. Bueno, comenzamos con la definición de lo que es la enfermedad renal crónica, que se considera una anormalidad funcional o estructural renal persistente por más de 3 meses, que debe incluir uno o más de los siguientes enunciados. Entonces, que la tasa de filtración glomerular sea menor a 60 mililitros por minuto, teniendo en cuenta una superficie de unos 73 metros cuadrados, que haya una albuminuria mayor o igual a 30 miligramos en 24 horas o que la relación albúmina-creatinina o ARC sea mayor o igual a 30 miligramos por gramo, que haya anormalidades del sedimento urinario, histología o imágenes sugestivas de daño renal, así como desórdenes tubulares o historia de trasplante de riñón. Dentro de la epidemiología, vamos a encontrar que tiene una prevalencia a nivel mundial de alrededor del 8 al 16%. Está, como dijo mi compañera inicialmente, relacionada con enfermedades de alta prevalencia en la población, como hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares. El riesgo de sufrir una complicación cardiovascular, digamos que mayor, aumenta en 43% en la enfermedad renal crónica grado 3A y más del 300% en los grados 4 y 5, que más adelante se les va a explicar más ampliamente. Y otras alteraciones que aún así debemos tener muy en cuenta, a pesar de que tienen baja prevalencia, que pueden llevar a desarrollar enfermedad renal crónica, son las enfermedades glomerulares o las nefropatías hereditarias. Entonces, siguiendo con los factores de riesgo que debemos tener en cuenta a la hora de pensar en esta patología, tenemos los no modificables, en donde están la edad, el sexo, la raza y el bajo peso al nacer. Entonces, aquí lo primero es que a edades avanzadas, pues vamos a encontrar un incremento en la incidencia y prevalencia de la enfermedad renal crónica. Dentro del sexo cabe destacar que si bien las mujeres presentan mayor prevalencia de enfermedad renal crónica, el sexo masculino tiene un mayor porcentaje de tratamiento renal sustitutivo. Entonces, esto, a pesar de tener controversias, es lo que la mayoría de estudios han mostrado. Aún no se tiene como una certeza de por qué se comporta así, pero es algo que se debe tener en cuenta. Dentro de la raza encontramos que la raza negra o los afroamericanos tienen mayor incidencia que los caucásicos. Esto posiblemente ha
la mayor incidencia de hipertensión arterial en la raza negra. Y pues también se encuentra que, digamos, asociada a la raza negra, que hay, digamos, que peores circunstancias socioculturales y posibles factores genéticos que hacen que sean más susceptibles que las personas caucásicas. Y en el bajo peso al nacer encontramos que aquellos que nacen con esta condición tienen un número reducido de nefronas y que esta pérdida de masa renal se asocia a hipertensión glomerular e hiperfiltración, algo que digamos que puede predisponer más fácil al desarrollo de enfermedad renal crónica. Dentro de los factores de riesgo modificables, eh, digamos que está la hipertensión, que se encuentra en el 75% de los pacientes con enfermedad renal crónica. Se considera causa y consecuencia de la misma para personas que contemplan o que tienen estas dos enfermedades. Se recomienda mantener tensiones arteriales por debajo de 140/90 milímetros de mercurio, y en aquellas que tienen enfermedad renal crónica con diabetes se recomienda que las cifras sean idealmente por debajo de 130/80. Adicionalmente, con un seguimiento ambulatorio por medio de un mapa o monitorización ambulatoria de la presión arterial, dado que estos pacientes, al tener concomitantemente hipertensión arterial o diabetes junto con la enfermedad renal crónica, pueden tener un peor pronóstico si no se logra monitorizar bien y controlar bien las cifras tensionales. Digamos, ya dentro de la diabetes mellitus encontramos que es un potente factor iniciador, digamos, la causa más frecuente de enfermedad renal crónica terminal. La prevalencia es de 40 al 50% en pacientes con enfermedad renal crónica, y la proteinuria condicionada por la nefropatía diabética es el principal predictor del estado y progreso de la enfermedad renal crónica. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos que cuando tengamos un paciente, de las cosas más importantes a tener en cuenta para establecer un pronóstico es la proteinuria. Lo que estuvimos revisando es que si bien pueden haber pacientes diabéticos y no diabéticos con la misma proteinuria, digamos que la enfermedad va a progresar de manera similar, ¿sí? Dándonos a entender que más allá de que haya, digamos, comorbilidades como hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemia, la proteinuria es una de las cosas más importantes que en la clínica debemos tener muy en cuenta. En la obesidad, digamos que es lo que es más importante es que se asocia a hiperfiltración glomerular, y esto, como ya veremos más adelante, es un predisponente para desarrollar esta disfunción en la función renal. También están el tabaquismo y alteraciones inherentes a la enfermedad renal crónica, que son la anemia, la alteración del metabolismo mineral y la acidosis metabólica. Entonces los dejo con mi compañero Camilo, que va a explicar ya más a profundidad la fisiopatología. Bueno, muy buenas noches a todos, espero se me esté escuchando bien, si no, pues me interrumpen o algo, ¿vale? Entonces, hablando un poco de la fisiopatología, tenemos que tener en cuenta un dato muy importante del que nos habló Daniela: un 75% de estas personas están involucradas dentro de hipertensión arterial. Entonces, recordar que esta es una enfermedad, una gran longevidad, donde se va a dar o como órgano blanco el riñón, donde podemos evidenciar en esta imagen de un artículo muy bueno del New England Journal of Medicine, que es una alteración en la arquitectura renal y adicionalmente una alteración en la estructuralidad de las células. Entonces, ¿qué podemos ver? A nivel tubular vamos a ver una pérdida de la integridad tubular, vamos a ver que están distanciadas estas células, se pierde la contiguidad que tienen y esa asociación que tienen cada una para los procesos filtrativos y de reabsorción. Adicionalmente, en la estructuralidad vamos a ver una pérdida en el borde en cepillo, como puede evidenciar en alguna de estas imágenes, entonces dando una alteración en todos los procesos de filtración, de reabsorción y de más intercambios muy necesario
en este órgano, ¿vale? Adicionalmente, vamos a ver una infiltración a nivel parenquimal de tejido inflamatorio, dado por células monocíticas, neutrófilos y diferentes tipos celulares que en el artículo que les recomiendo acá, pues para que lo lean, lo revisen, nos va a hablar un poco del pronóstico. ¿Por qué? Porque asociado a esto se ha evidenciado que la respuesta celular del tejido, por la presencia de esto, nos va a empezar a hablar del pronóstico asociado a esto y cómo responden las diferentes terapias al abordaje de esto. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Adicionalmente, a otros cambios que podemos ver en este son la presencia de miofibroblastos y fibrocitos que nos pueden estar hablando de un proceso fibrótico que se está llevando a cabo internamente en el parénquima que nos va a alterar diferentes funciones de este. Entonces es importante también saber que hay un proceso fibrótico que nos va a estar alterando esa arquitectura. Otros cambios que se pueden ver por diferentes patologías son la alteración del endotelio vascular, como pueden ver aquí arriba, una alteración de una ruptura de alterando las tasas de filtración glomerular y adicionalmente nos van a generar otros cambios. ¿Qué tipo de cambios? Recordemos que en el riñón se lleva a cabo un proceso muy importante que es la regulación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces lo que va a pasar es que una alteración en el endotelio vascular, allá arriba a nivel glomerular, nos va a dar una alteración de las percepciones o en sí mismo una alteración del flujo sanguíneo a nivel de las arterias y diferentes vasos peritubulares, como podemos ver acá resaltados. Va a haber una disminución en la sensación del flujo o directamente una disminución en el flujo de sangre que hay aquí, lo que va a dar lugar a un aumento de la liberación de renina. Y como ustedes pueden recordar, esa fisiopatología, al aumentar la renina, pues vamos a provocar diferentes cambios, vamos a dar un cambio en el angiotensinógeno, dando lugar a angiotensina 1, angiotensina 1 a nivel de pulmón, pues va a hacer una conversión a angiotensina 2 a través de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Y qué va a pasar? Recordemos que la angiotensina 2, uno de los grandes problemas de las elevaciones de estas son las acciones que tiene a través de los receptores AT1, que pues aquellos que ya hayan estudiado hipertensión arterial ya empezarán a sonarles este receptor como que va a ser el consecuente o gran obrador de que se genere un aumento de la resistencia vascular periférica a través de la vasoconstricción que se genera, además de otros cambios que se pueden llevar a cabo, pero pues de momento tengan en cuenta este gran cambio que es un aumento de la resistencia vascular periférica, que pues como ya recordamos en estos pacientes normalmente se asocian a una hipertensión arterial o pues la enfermedad en sí es una consecuencia de esta, pero también puede provocarla. Entonces entramos en una especie de círculo vicioso. Entonces son dos casos que tenemos que tener en cuenta. Adicional a esto también va a haber un aumento de las presiones arteriales y los diferentes componentes de volumen, porque a través del eje de la aldosterona se va a provocar una mayor reabsorción de sodio a nivel del túbulo proximal y a nivel del túbulo colector. Entonces también es importante tener en cuenta estos dos procesos porque básicamente eso se va a basar nuestros abordajes, los diferentes abordajes, y pues de eso les vamos a hablar un poco más adelante. De momento, ahorita los dejo con Daniela, que les va a hablar un poco de las manifestaciones clínicas que vamos a ver en estos pacientes. ¿Qué podemos ver en estos pacientes? ¿Qué cambios presentan? ¿Qué podemos ver? ¿Vale? Dani. ¿Me escuchan? Qué pena, no sé si se estaba escuchando, ¿no? No, no se escuchaba. Qué pena. Si Bueno, quieres, ya, otra dale, vez. inicio. Dentro de la clínica, lo que estaba tratando de explicar es que, primero, tener en cuenta que la enfermedad renal crónica es una de las patologías silenciosas, entonces muchas veces es un hallazgo incidental. Realmente pacientes que consultan por síntomas o signos inespecíficos como poliuria, nicturia, astenia, dinamia, pérdida de peso, amenorrea, vamos a encontrar palidez. Y que estos pacientes, cuando, digamos, logramos diagnosticar la enfermedad renal crónica de manera temprana, pues van a tener mejor pronóstico. Sin embargo,
Muchas veces ya cuando se sospecha es cuando tenemos una tasa de filtración glomerular menor a 30 a 20 mililitros por minuto. Entonces aquí digamos, el detonante o los principales factores a tener en cuenta es un paciente que consulta por poliuria, por nicturia, que es significa que el riñón está perdiendo la capacidad de concentrar la orina y por eso aumenta la diuresis para eliminar la carga obligatoria de solutos que normalmente debería ser. Así como vamos a encontrar anemia. La anemia que vamos a tener en estos casos es normocítica, normocrómica, ferremia normal o baja, transferrina normal o baja, y digamos que esto va a ser por los que recuerdan, los que no recuerdan, por el rol que tiene el riñón en la producción de eritropoyetina. Entonces, al verse alterada su función, pues va a disminuir, va a haber un déficit de eritropoyetina, que a su vez es muy importante, va a exigir un aumento a nivel cardíaco, contribuyendo en parte a la hipertrofia ventricular izquierda, que también puede estar de base en pacientes que puedan tener ya una hipertensión arterial previa o que se está desarrollando a la par de la enfermedad renal crónica. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, así como la acumulación de productos nitrogenados que se van a manifestar en pacientes que llegan con síntomas de síndrome urémico. Estos síntomas son anorexia, náuseas, astenia dinámica, déficit en la concentración y problemas en el sueño, insomnio. Muchos pacientes manifiestan pues no poder dormir. Y a la hora de hacer la historia clínica, pues nuevamente el énfasis que debemos tener va a ser la nicturia, la poliuria, la polidipsia, la disuria o hematuria, y lo importante que pues a la hora de abordar estos pacientes es obtener información completa de enfermedades sistémicas, de exposición a tóxicos renales, infecciones y posibles antecedentes familiares de enfermedad renal. A la exploración física siempre debemos recordar registrar la talla, el peso, posibles malformaciones o trastornos del desarrollo, la tensión arterial muy importante, como lo explicaba al inicio, si es posible realizar un fondo de ojo, explorar el sistema cardiovascular, el tórax y realizar palpación abdominal, y sobre todo en hombres, imprescindible no olvidar realizar un tacto rectal para revisar la próstata. Muchas veces personas o pacientes masculinos que tenemos con enfermedad renal crónica pueden presentar también hiperplasia prostática benigna, lo cual digamos que no va a favorecer en nada la función renal. Por el contrario, puede incrementar las manifestaciones de esta patología. Entonces, dentro de los antecedentes, nuevamente vuelvo a recordar, siempre preguntar muy bien por presencia o diagnóstico de diabetes mellitus, hipertensión arterial, saber si están controladas o no, desde hace cuánto tiempo están controladas, el uso de fármacos nefrotóxicos. Entonces, dentro de esto, los antiinflamatorios no esteroideos o la digoxina, que es un tratamiento de insuficiencia cardíaca, y pues se sabe que tiene un efecto nefrotóxico importante, y por lo tanto los antecedentes farmacológicos siempre van a ser fundamentales pues en muchas patologías, pero sobre todo cuando llega un paciente con enfermedad renal crónica. Asimismo, debemos evitar el uso de líquidos de contraste o gadolíneo en la realización de imágenes diagnósticas en este tipo de pacientes. A continuación podemos ver el edema palpebral, por el que varios pacientes también podrían llegar a consultar, o que si uno pregunta pueden decir, no, es que en las mañanas me levanto y siento hinchados los ojos. Entonces digamos que pues si bien no es un signo patognomónico de la enfermedad renal crónica, sí nos da una orientación para sospecharla. Puede ser bilateral o unilateral. Y también, pues, no solo debemos tener en cuenta este tipo, digamos, de edema palpebral matutino, sino también
edema en los miembros. Asimismo, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar que algunos pacientes, aproximadamente el 20% de pacientes con uremia, presentan las uñas de Lindsay. Esto que es que en la porción proximal del lecho ungueal vamos a ver que está más blanquecino, mientras que la parte distal es roja o rosada. Digamos que no se tiene una causa conocida de por qué pasa esto en las uñas. Sin embargo, pues dentro de las hipótesis que tienen es que es por la estimulación de toxinas urémicas que se está acumulando pues, en estos pacientes que ya tienen una enfermedad renal crónica avanzada. Entonces, esto es, digamos que es uno de los hallazgos específicos que uno puede llevarlo a pensar en una enfermedad renal crónica. Y listo, muchas gracias, Dani. Bueno, démosle continuidad a esta charla y aterricemos un par de cositas. Recordemos que dentro de la definición de la enfermedad renal crónica nos hablaban de esos cambios persistentes en 3 meses en alteraciones dados por alteraciones anatómicas, histológicas o otro tipo de alteraciones que vamos a abordar aquí de manera minuciosa en las siguientes diapositivas. Entonces, principalmente recordar que el proceso crónico que se lleva a cabo en este riñón persistente en 3 meses nos puede dar una disminución en el tamaño, es lo que vamos a ver en una de nuestras herramientas más importantes para el diagnóstico de la enfermedad renal crónica, que es la ecografía de vías urinarias. Como por ejemplo, aquí podemos ver un riñón totalmente normal en forma y en tamaño a la izquierda, y a la derecha vamos a ver un riñón disminuido en tamaño. ¿Por qué haber una disminución del tamaño? Por la pérdida corticomedular, de la relación corticomedular, por los procesos que se llevan intrínsecamente en el riñón, debido a los procesos, a las debidas patologías y procesos de alteraciones y daños que se llevan a cabo ahí. También vamos a ver que va a haber un aumento de la densidad de por lo que vamos a ver un riñón totalmente hiperteico, como podemos ver, totalmente lúcido, blanco, y pues se habla de que, pues en términos más técnicos, esta relación corticomedular, pues vamos a ver que un criterio que nos ayuda bastante a determinar esta es una disminución del grosor de la corteza por debajo de 3 milímetros dentro de estos cambios, pero lo más importante que podemos destacar es la disminución del tamaño de esta. Espera un momento. Ya, listo. ¿Qué podemos tener en cuenta también de estas alteraciones anatómicas? Otro tipo de enfermedades que también pueden ser catalogadas como enfermedad renal crónica son las enfermedades poliquística renal por las alteraciones anatómicas y diferentes alteraciones que se llevan intrínsecas en esta, que nos van a dar un factor de riesgo predeterminado para desarrollar esta enfermedad, por lo que estas personas pues son importantes tener un monitoreo exacto y pues a categorizarlas de manera adecuada. También dentro de esta definición se encuentran personas con síndromes congénitos como el síndrome de Fanconi, que tiene en sí mismo pues una alteración muy importante a nivel tubular en los diferentes procesos de reabsorción, y pues hay como un dato adicional, y pues otros procesos histológicos que podemos ver como glomerulopatías que dieron una charla hace unas semanas y otros procesos además adicional a estos. ¿Qué más podemos ver en los cambios? Podemos ver un cambio en nuestro uroanálisis. ¿Qué podemos ver? Alteraciones, recordar, enfatizar en la persistencia de 3 meses para poder hablar de enfermedad renal crónica. Entonces podemos ver alteraciones en nuestro uroanálisis por la presencia de células blancas, como leucocitos, diferentes procesos dendríticos, y adicionalmente, células eritrocitarias, células dismórficas o pues en un término más técnico, esos eritrocitos crenados que nos estarían hablando de una lesión allá a nivel glomerular arriba de nuestro riñón. En esta persistencia de tiempo, pues estaríamos hablando de enfermedad renal crónica. ¿Vale? Entonces también nos hablaban que las personas con un trasplante renal eran enfermos renales crónicos, pero ¿por qué seguir categorizando a alguien que acaba de recibir un nuevo riñón dentro de esta enfermedad? Que es una pregunta que yo creo que bastante nos hemos hecho. Pues resulta que al hacer un estudio en estas personas, tras un tiempo después del trasplante, lo que se encontró es que estas personas tienden a desarrollar alteraciones anatómicas y histológicas evidenciadas en las biopsias que se tomaban, y adicionalmente al hacer un estudio en comparación con otras personas que no padecen de ninguna enfermedad o antecedente de importancia asociado a esta enfermedad, con tasas de filtraciones glomerulares semejantes, equitativas, iguales a estas personas trasplantadas, encontraron que las personas con un trasplante renal tenían un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y un mayor riesgo de mortalidad en comparación a aquellas que no lo tienen. Por lo tanto, es importante tamizar a estas personas y tenerlas en cuenta y hacer los monitoreos adecuados para que no haya un desenlace fatal
en estas personas, ¿vale? Entonces es importante tener eso en cuenta. Persona con trasplante renal es un enfermo renal crónico, siempre tenerlo en cuenta. Entonces siempre nos hablaban de unos números muy exactos, que era esas personas con una tasa de filtración glomerular por debajo de 60 y una albuminuria por encima de 30. Entonces, ¿por qué? Cuando una persona normal tiene una tasa de filtración por encima de 90 y pues normalmente las guías CADIGO nos habla que una persona en una etapa saludable con ningún tipo de comorbilidad pues tienden a tener tasas de filtración glomerular de 120 y aquellas personas pues con una albúmina en orina por debajo de 10 son aquellas personas que se consideran sanas. Recordar pues que la albuminuria pues también pues la albúmina en sí misma es un marcador más sensible que la misma proteinuria o específico, qué pena. Para los procesos de enfermedad intrínseca renal, pues esto no nos excluye que toda persona con albuminuria tan elevada tiene una enfermedad renal crónica, pero pues es un marcador bastante específico de un proceso intrínseco del riñón, por eso se usa pues en contraste con la proteinuria, ¿vale? Entonces nos hablan de estos dos cambios, una persona por debajo de 60 y una persona por encima de 30, pero ¿por qué estos números tan exactos? Pues la respuesta es que a través de unos estudios se dieron cuenta que aquellas personas que tienen una tasa de filtración glomerular por debajo de 60, pero por recordar pues estas personas tenían una creatinuria normal, una proteinuria normal, qué pena ahí con el término, se encontró que pues en gráfica a la izquierda, estoy hablando específicamente, tenían una tasa de riesgo de mortalidad cardiovascular mucho mayor a aquellas personas que tienen una tasa de filtración glomerular entre 75 y 120. Entonces, aquellas personas que estaban en el número 60, una tasa de filtración glomerular de 60, tenían un 50% mayor probabilidad de mortalidad asociada a enfermedad cardiovascular que aquellas personas con una enfermedad, con una filtración glomerular normal. Entonces, eso es un primer indicador de riesgo y aquellas personas como pueden de 45, pues tienen el doble de probabilidad de desarrollar esta consecuencia tan fatal. De igual manera, hicieron el tamizaje con unas personas que tenían una tasa de filtración glomerular totalmente sana, pero que tenían una depuración de albúmina muy alterada. Entonces encontramos pues que las personas por debajo de 10 son personas que se consideran sanas y aquellas por encima de 30 van a ser consideradas que entran dentro de nuestra definición de enfermedad renal crónica, recuerden, 3 meses. Entonces vamos a ver que estas personas que tienen una albuminuria por encima de 30 tienen en sí mismo de por sí un riesgo asociado a mortalidad cardiovascular por encima del 50%, o sea, un 50% mayor a aquellas personas que tienen uno por debajo de 10. Y entonces, asociado a esto, podemos creer que estas variables de manera independiente nos están hablando de un pronóstico y pues de sí mismo nos permite categorizar a estos pacientes, pero lo que encontraron es que cuando juntaron estos dos valores, pues igualmente el pronóstico cambiaba. Entonces lo que podemos ver en estas diferentes gráficas, pues están tratando de ejemplificar 3 grupos. Entonces tenemos aquí, como vemos, una línea subrayada de azul, una de verde y una de rojo. La que está subrayada de azul, no sé si lo alcancen a ver, son personas que tenían una creatinuria entre 0 y 30, las que la tienen en el color verde, son aquellas que lo tienen entre 30 y 300 y las personas de rojo, pues son nuestros pacientes de más riesgo porque lo tienen por encima de 300. Y lo primero que podemos destacar en estas gráficas es que pues desde un inicio, aquellas personas con alteración en la albuminuria, en la depuración de albúmina, pues tienen una mayor probabilidad de una tasa de riesgo asociada a cualquier mortalidad y pues a las diferentes entidades en lo que lo compararon o los categorizaron. Y pues entonces ya tenemos que tener como una alerta sensada en estas personas que tienen una alteración en la albúmina, en la depuración de albúmina. Y pues lo que se dieron cuenta al hacerlo pues, en las observaciones de aquellas personas con diferentes tasas de filtración glomerular dentro de estos grupos es que pues y cambia el pronóstico una vez disminuye por debajo de 60. Entonces es lo que vemos a ver constantemente en estas diferentes gráficas. O sea, aquellas personas, además de tener una albuminuria distinta, alterada, aquellas personas por debajo de 60 tienen un peor pronóstico. Y lo podemos ver consistentemente en todas las prácticas. O sea, enfoquémonos en la progresión de la enfermedad renal crónica, que es como la gráfica que les quería mostrar con más énfasis. Bueno, vemos que de por sí lo que estaba explicando, aquellas personas ya traen un riesgo de base cuando traen una albuminuria alterada o bastante alterada, como podemos ver aquí, y en el momento que disminuye por debajo de 60, pues vemos que
cambia totalmente, de manera muy drástica el pronóstico en estos pacientes y la progresión es mucho mayor. Entonces, por eso es tan importante tener en nuestra cabeza, ¿por qué 30? ¿Por qué 60? Entonces, asociado a esto también se hizo una estratificación teniendo en cuenta las dos variables, porque ya vimos como estas dos de manera bastante implican un riesgo mucho mayor en la progresión de esta enfermedad, por lo que se hizo una estratificación asociada a este. Entonces, ustedes siempre cuando van a estudiar la enfermedad renal crónica van a ver esta línea de CADIC. ¿Pero qué nos quiere decir? Entonces, vamos a ver una estratificación asociada a la albúmina en 3 estadios, dependiendo pues los que ya, pues los valores que ya mencioné anteriormente, previamente, que pues van a estar por debajo de 30, aquellos entre 30 y 300 y pues aquellos mayores de 300 y diferentes valores asociados a la tasa de filtración glomerular. Entonces, en diferentes grupos. Entonces, pues hicieron una tabla, una especie de semáforo, lo que debemos alertarnos en estos pacientes, porque pues tienen diferentes desenlaces y pronósticos distintos asociado a esto y cuando los unimos. Aquellas personas en rojo, pues son las personas con las que estaremos totalmente alertas, porque es la progresión de esta y el pronóstico es muy fatídico, por decirlo de alguna manera. Y son personas que posiblemente vayan a entrar a diálisis y que tengamos que referirlas al nefrólogo. Mientras que aquellas personas en verde, pues son las personas que estarían en nuestro estadio adecuado, que tienen una buena progresión de la enfermedad y adicionalmente, pues que están respondiendo a las diferentes terapias, porque recordemos que pues algo que quiero que tengan muy en cuenta es que no, o sea, todo enfermo renal crónico no implica que vaya a diálisis, o sea, es un mensaje que creo que debería quedar en las cabezas. Hay diferentes abordajes terapéuticos que podemos tener en estos pacientes y que va a hablar más adelante mi compañera. No todo paciente enfermo renal crónico tiene que ir a diálisis. Entonces, aquellas personas en amarillo pues tienen un riesgo un poco incrementado, moderado, y aquellos en naranja pues son como personas que ya debemos estar empezando y tener el bombillo de alerta, tenemos que hacer algo con eso. Pero pues alguna pregunta yo creo que se están generando ustedes. Entonces, todos somos enfermos renales crónicos porque tenemos una tasa de filtración por encima de 90 y adicionalmente tenemos una proteinuria por debajo de 30. No, recuerden que pues estas diferentes alteraciones se pueden llevar a cabo y pues aquellas personas que no tengan una alteración en los diferentes paraclínicos o de las diferentes estadios que ya había mencionado antes, como que haya presencia de hematuria, anormalidad en las imágenes, anormalidades asociadas a la patología, pues no van a estar dentro de esta clasificación, entonces no son enfermos renales crónicos, ¿vale? Entonces ya los dejo con mi compañera que les va a hablar un poco de las progresiones y las complicaciones que se pueden dar en estos pacientes, más que todo aquellas personas que no están controladas y que no se abordaron de manera adecuada. Los dejo con Camila y gracias. Bueno, entonces ya para finalizar vamos a hablar un poco sobre el manejo de las complicaciones y un abordaje general para estos pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, dentro de las complicaciones más importantes vamos a tener que estos pacientes van a hacer una sobrecarga hídrica. Pues como ya explicamos anteriormente, pues vamos a tener una retención de sodio y de agua y pues esto nos va a condicionar este fenómeno. Para el manejo pues, inicial de esto vamos a realizar una restricción de sodio en la dieta, que va a ser pues una ingesta menor a 2 gramos por día. Y pues adicional el uso de diuréticos, generalmente se utilizan diuréticos de asa como la furosemida. También estos pacientes pues van a presentar hiperpotasemia, tener en cuenta pues que va a ser principalmente porque cuando tenemos una tasa de filtración glomerular que va a estar por debajo de 60, pues el riñón no va a excretar de forma adecuada algunos productos, entre ellos está el potasio. Y pues adicionalmente tenemos que estos pacientes, algunos van a estar pues en tratamiento antihipertensivo, si no todos. Y pues este tratamiento, especialmente los pacientes quienes están manejados con ARA2, pues van a tener pues el riesgo de hiperpotasemia aumentado por este medicamento. Entonces siempre debemos vigilar los niveles séricos de potasio y pues realizar los ajustes pues de las dosis dependiendo de los niveles que vamos encontrando. Entonces, si tenemos un nivel de potasio mayor a 5 milimoles por litro, pues la idea es como evitar este tipo de medicamentos, y si vemos que hay un aumento de más de 6 milimoles por litro con el medicamento, pues considerar retirar el mismo. Entonces siempre adicionalmente pues buscar otras causas que puedan causar esta hiperpotasemia y pues para ir reevaluando el inicio del ARA2 nuevamente. También tenemos la acidosis metabólica por el mismo mecanismo, la incapacidad de excreción renal que se va a ver por esta enfermedad. Entonces, en estos casos, pues vamos a tener y a considerar un suplemento con bicarbonato
de sodio oral si tenemos una tasa de filtración glomerular inferior a 30 mililitros por minuto, es decir, un paciente que está en categoría G4 o G5, y pues cuando tenemos una concentración de bicarbonato sérico de menos de 20 milimoles por litro se realizaría este suplemento. Vamos a tener también trastornos minerales y óseos. ¿Estos por qué se van a dar? Bueno, van a estar pues dados por un aumento del nivel de fosfato, lo cual va a condicionar una captura de calcio y una disminución de los niveles de calcio sérico, lo cual pues nos va a llevar a una estimulación de la paratormona que va a estar pues encargada de aumentar la actividad osteoclástica. Entonces esto nos va a generar algunas alteraciones a este nivel o también la presencia de osteoporosis. Tener en cuenta que estos valores de calcio, de fosfato, de paratormona y de vitamina D pues no se van a medir de rutina, van a ser medidos en adultos con una tasa de filtración glomerular inferior a 30 mililitros por minuto, y pues se va a determinar el seguimiento según los hallazgos clínicos que vamos encontrando y los paraclínicos del paciente. Vamos a tener en cuenta pues el uso de bifosfonados para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis en adultos con una tasa de filtración glomerular de 30 mililitros por minuto o más. Entonces esto ya serían para las categorías 1, 2 o 3. Y los suplementos de vitamina D pues se van a dar para el tratamiento de la deficiencia de vitamina D en pacientes con enfermedad renal crónica. Tener en cuenta que siempre que se recibe suplementación pues vamos a monitorizar las concentraciones séricas tanto del calcio como del fosfato para ir evaluando pues cómo va y pues hacer el seguimiento. Otro que vamos a encontrar, otra complicación va a ser la presencia de anemia. Como lo mencionaron anteriormente, pues esta va a estar pues dada por un mecanismo principal que va a ser la disminución de la producción de eritropoyetina. Entonces, pues vamos a investigar y tratar la anemia, pues cuando tenemos un paciente con una enfermedad renal crónica, si el nivel de hemoglobina es inferior a 11 gramos por decilitro, o si el paciente presenta síntomas que se pueden atribuir a la anemia, como son pues el cansancio, la dificultad respiratoria, las palpitaciones, entre otros que podemos encontrar. Tener en cuenta pues que siempre vamos a tener como algunos niveles en metas, generalmente pues va a ser como de 10 a 11 de la hemoglobina, pero siempre guiados por la clínica del paciente, no como atañirnos siempre a que tenga que ser ese valor, sino siempre guiados por la clínica, porque podemos tener un paciente con un nivel de hemoglobina un poquito bajo, pero con una clínica muy buena, entonces no tampoco tenemos que forzar al paciente. Otra cosa importante, entonces, la tasa de filtración glomerular menor de 60, en estos casos la anemia puede ser causada por la enfermedad renal crónica en la mayoría de casos, pero pues siempre debemos descartar otras causas que la puedan producir. Tener siempre presente el diagnóstico de deficiencias de hierro y evaluar la respuesta al tratamiento que se va a hacer cada 3 meses, o en el caso de personas que estén pasando por hemodiálisis, pues se va a realizar el seguimiento cada entre 1 y 3 meses. Y pues antes de iniciar la suplencia siempre se deben evaluar los niveles tanto de ferritina sérica como de saturación de transferrina. Este manejo generalmente se va a hacer con agentes estimulantes de eritropoyetina, siempre corrigiendo los niveles de hierro anteriormente. Y pues ya cuando se tiene que realizar un inicio de manejo con eritropoyetina, esto generalmente pues lo va a hacer el nefrólogo, entonces digamos que no es como tanto competencia de la charla del día de hoy. Por último, de estas complicaciones vamos a tener el hiperparatiroidismo secundario. Como ya les mencioné, esto pues va a estar condicionado por las alteraciones minerales y óseas a nivel del fosfato y del calcio. Entonces esto nos va a generar un aumento en los niveles de hormona paratiroidea, lo cual pues si no se trata pues va a aumentar mucho la morbilidad y la mortalidad y puede conducir también a una osteodistrofia renal o enfermedades musculares, fracturas, entre otras. Entonces siempre tener en cuenta que vamos a medir los niveles de calcio, de fosfato y de paratormona dependiendo de la tasa de filtración glomerular. Entonces si tenemos un paciente con una tasa de filtración glomerular entre 30 y 59, pues vamos a medir el calcio y el fósforo cada aproximadamente 6 o 12 meses, un nivel de PTH cada año y los niveles de vitamina D se van a realizar también de forma anual. Para un paciente con una tasa de filtración entre 15 y 29, pues vamos a realizar los de calcio y los de fosfato cada 3 a 6 meses, los de paratormona cada 6 a 12 y también anualmente los de vitamina D. Y para una tasa de filtración glomerular menor de 15 se van a medir los de fosfato y de calcio cada 1 o 3 meses,
la PTH cada 3 a 6 y los niveles de vitamina D cada 6 a 12 meses. Siempre pues tenemos un seguimiento clínico, pues digamos que esto va a depender más del médico tratante. Y pues vamos a tener que, dependiendo del estadio de la enfermedad renal crónica, pues vamos a tener unos niveles deseados. Entonces, para un estadio 3 vamos a tener niveles deseados de 35 a 70, para un grado 4, 70 a 110, o para un 5, 150 a 300. Ya para la parte del manejo o el abordaje general, entonces siempre vamos a tener en cuenta las medidas generales, lo que son evitar hábitos tóxicos, la parte del cigarrillo, todos los factores modificables que comentaba anteriormente mi compañera Daniela. Entonces, pues recomendarle lo de la parte del tabaquismo, la ingesta de alcohol o de otras drogas, pues tratar de evitarlas al máximo. La actividad física o el ejercicio físico generalmente se considera oportuno de 30 a 60 minutos, por ahí cada 3 o 4 veces por semana, y pues obviamente según la condición del paciente, tratar de que sea progresivo y pues dependiendo la tolerancia que éste tenga al ejercicio. También un manejo nutricional, la parte de las restricciones dietarias, tanto proteicas como hidrosalina. Una evaluación de la enfermedad pues continua, entonces siempre tratar de revisar como la evaluación, la respuesta al tratamiento, realizar entonces estimar la tasa de filtración glomerular, los niveles de creatinina sérica, también pues si es posible el seguimiento por ecografía renal para ver cómo está evolucionando, que no ya está como en un riesgo de progresión o algo de esto, y pues siempre tener en cuenta el diagnóstico específico, pues tratar la causa, ver qué es lo que está originando o si de pronto hay algún factor pues que esté como incrementando o descompensando esta enfermedad renal crónica. Los factores evitables o reversibles, como ya lo comentaron anteriormente, una depresión de volumen que puede estar condicionada por un uso, pues digamos que excesivo de diuréticos, pérdidas digestivas, ya sea por vómito o por diarrea, que van a estar presentes en estos pacientes, y pues siempre prevenir la deshidratación, que no vayan a haber mecanismos obstructivos del tracto urinario, trastornos metabólicos, como ya comentamos, en cuanto a la hiponatremia, hiperpotasemia y pues otros que ya explicamos, la parte de infecciones, nefrotóxicos, y pues en el caso que se tengan que hacer ajustes a medicamentos que esté tomando el paciente en ese momento. Entonces siempre tratar de evaluar estas causas y pues lo que vaya a hacer una disminución de la perfusión. Para prevenir o retrasar la progresión, digamos que es uno de los pilares de estos manejos, siempre tratar las causas subyacentes que van a estar condicionando la enfermedad renal crónica. Importantísimo lo que comentábamos también de la hipertensión y la diabetes, que son como las cosas más grandes en estos pacientes. Entonces vamos a tener que la hipertensión la vamos a manejar inicialmente con IECA o ARA2, entonces siempre tener en cuenta que un paciente con una enfermedad renal crónica y una relación de albúmina creatinina menor de 70, vamos a tener o a proponer una meta de la presión sistólica menor a 140 y la diastólica menor de 90. Y cuando tenemos un paciente con enfermedad renal crónica y una relación de albúmina creatinina mayor de 70, pues vamos a tener una sistólica menor de 130 y una diastólica menor de 80. Entonces, generalmente, pues se sugieren pues estos medicamentos, los que son los IECA, los ARA2 para el manejo, siempre evaluando los niveles de potasio y pues tratando de que el medicamento esté titulado a la dosis más alta que el paciente pueda tolerar. Esto para pues ayudas también a la parte de la proteinuria, como ya lo explicaban anteriormente. También los inhibidores de SGLT2 para el manejo de la diabetes, siempre que esto esté manejado, que esté en metas con una hemoglobina glicosilada menor de 7, para que nuestros pacientes, pues digamos que no tengan estas complicaciones que vimos anteriormente. Las otras medidas nefroprotectoras que mencionamos en la diapositiva anterior, siempre tratar las complicaciones, lo que es la anemia, lo que son los trastornos electrolíticos y minerales, y ya preparar al paciente para terapia renal sustitutiva y la remisión a nefrología, que generalmente se va a hacer cuando tenemos un paciente en falla renal irreversible o que tiene una tasa de filtración glomerular
menor a 30 mililitros por minuto con requerimiento de terapia de reemplazo renal. Tratar de que esta remisión sea lo más pronto posible, que pues tener en cuenta que tenemos un tiempo de referencia, pues digamos que en lo posible sea menor de 6 meses antes de iniciar la terapia para hacer la correcta preparación del paciente y pues tener en cuenta los criterios dialíticos de urgencia que habíamos mencionado en la charla de enfermedad renal aguda, como son la nemotecnia A, E y O, U, que va pues, a contener la A de una acidosis metabólica que no va a responder al tratamiento, la de trastornos hidroelectrolíticos, la I de intoxicaciones, la sobrecarga de volumen y pues ya complicaciones urémicas como la encefalopatía y la pericarditis urémica, que digamos lo va a manejar ya a más profundidad la profe Cateir en la próxima charla. Entonces, eso era lo que teníamos para comentarles el día de hoy. Esperamos que la charla haya sido del mayor provecho para ustedes y agradecerles la atención y la asistencia.